Estamos hablando de esas situaciones, de revelaciones, de mensajes, de sueños, profecías que llegan a la iglesia y están cruzando las cuatro paredes de la iglesia. En las redes sociales debe de haber paredes virtuales. Lo que Dios ministra para tu iglesia de manera interna, de restauración internamente, es para la iglesia, no es para otras iglesias. Me habla un hermano y me dice: Pastor Elías, hay un mensaje, un audio que quiero que usted escuche, y me lo comparte. Yo me quedo sorprendido porque ese audio no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo y está pasando, y mucho menos con las palabras de Dios, los principios bíblicos. Y le dije yo a la hermana, por favor, deseche ese audio, no le crea, eso es antibíblico lo que está hablando, eso no es correcto. Y me dice: Pastor, entonces no está bien. Le dije: no, eso no está bien, eso no es así. Y le dije: por favor, dígame quién habla ahí, de quién, cómo es este audio. Y me dice: es de la hija del pastor. Yo le dije: pues con todo respeto, usted no tenga temor, eso es antibíblico, hable con su pastor, por favor, y si hay posibilidades, contáctemelo y yo lo oriento a él. Porque llega el momento en el cual los pastores le tienen miedo a sentar, a sujetar, a ordenar a los principios bíblicos a una persona que Dios empieza a usar en profecía, revelación, sueños. Debemos de comprender eso. Los pastores tenemos autoridad espiritual de parte de Dios. Si hay algo que no nos cuadra, hay algo que no nos hace sentir bien y está fuera de los principios bíblicos, no dudes, mi hermano, amigo, pastor, en decir bíblicamente: hermana, dejemos, vamos a analizar esto, vamos a orar. Pero no hay que dejar que esa situación de la revelación, audio, palabra, lo que usted reciba de parte de Dios, pueda seguir adelante. Yo he tenido que decirle a hermanos, hermanas: por favor, cállense. Cuando usted tenga algo de parte de Dios, hágamelo saber a mí primero y yo lo digo a la iglesia, porque tengo responsabilidad de parte de Dios para que la iglesia reciba lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando el Espíritu de Dios da testimonio a una persona y empieza a hablar por alguien que ya ha puesto el don, algún ministerio para bendecir y edificar a la iglesia, entonces como pastor tengo esta responsabilidad y empiezo a actuar de manera prudente, orientando a la persona para que pueda funcionar y pueda obedecer a la voz de Dios en ese don que Dios ha puesto para edificación de la iglesia. Debemos de comprender que la Biblia nos da la pauta para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y si algo viene y causa perturbación y nos empieza a causar alejamiento, nos empieza a causar un enredo teológico, ya no comprendemos la Biblia, ya no comprendemos las Escrituras, ya no comprendemos lo que se ha predicado, y a veces como que caemos en una situación de enredo porque lo que se ha predicado ya no es como lo dice el profeta, la profeta, y empezamos a vivir una situación de enredo, empezamos a vivir en un miedo y ansiedad literal. Hay hermanos que tienen miedo a salir a la calle, hay hermanos que tienen miedo de trabajar, de ver a su familia, es más, hasta de orar en su casa. He visto hermanos que tienen miedos para buscar a Dios, miedos grandes, y yo me quedo sorprendido. ¿Qué causa tanto miedo? ¿Qué es lo que causa tanta ansiedad en una persona? Es justamente dar oído a aquello que no viene de Dios. Prestemos atención a las Escrituras bíblicas. Respeto, honro y bendigo en el nombre de Jesús la vida de cada siervo o sierva de Dios que es usada para revelación, para mostrar, para profecía y ministrar a la iglesia. Yo lo respeto y honro el nombre de Dios por sus vidas. Sin embargo, hay que saber lo que dice la Escritura. Estamos hablando de Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24. Estoy usando esos textos más directos, más claros, con énfasis a la situación de que si alguien llega y te dijera otra cosa, no le creas. Jesús fue muy claro para los discípulos: no le creas. Mateo capítulo 24, versículo 23 dice así: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Si alguno viene de parte de Dios, entre comillas, si alguno viene y te dice aquí, allá, y te hace desviar la mirada para un lado o para el otro, no le creas. Tu mirada, mi mirada, tiene que estar puesta en el cielo. Debemos enfocarnos en el cielo para poder vivir la vida en santidad como Dios manda, para poder vivir una vida en obediencia a la palabra, para poder honrar a nuestros pastores, para poder honrar nuestras iglesias, para poder honrar nuestras familias. Debemos de obedecer a la palabra de Dios.
De acuerdo con eso, quiero aclarar algo más que está en las Escrituras. La Biblia dice, si alguno os dijere, en ningún momento dice Jesús, yo voy a enviarte a un profeta, yo voy a enviarte a otro apóstol, a otro discípulo para que puedas prestar atención y te lleve de nuevo a las Escrituras. No, para poder analizar las Escrituras, la Biblia dice que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos recuerda las palabras de nuestro Señor y Salvador y nos enseña y nos hace vivir en santidad. Es el Espíritu Santo quien está obrando. En ningún momento encuentro una porción bíblica donde Jesús haga énfasis, referencia o dé un espacio de interpretación teológica para decir, es que los profetas de estos tiempos nos van a enseñar algo más nuevo, extra de lo que está en la Biblia. No, Dios puede añadir bendición a la Escritura en tu propia vida cuando tú aprendas a estudiar su palabra, a meditar en su palabra. Jesús dijo claramente, escudriñar las escrituras porque son las que nos hablan de nuestro Señor y Salvador. Así es, mi hermano, así es, mi hermano. Psicosis o fe. Eso es una situación que vive la iglesia de hoy en día. Psicosis o fe. Tenemos miedo a la profecía, tenemos miedo a la revelación, tenemos miedo. Ya hay hermanos que llegan a la iglesia y tienen miedo porque puede salir con otra cosa. Es sorprendente lo que he estado escuchando. Y pido a los pastores que me conocen que analicen los ministerios proféticos, ministerios locales que tienen revelación, visión. Para los que tenemos amistad y están viendo esta transmisión, este video, están viendo posteriormente este video o están escuchando este audio, por favor analicen sus propios ministerios que Dios usa para hablar en profecía oral. Es tiempo de llevarlos a la medida, a la báscula espiritual, para ver si su palabra tiene el peso de parte de Dios. Seguimos leyendo. Dice el versículo 24 de Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos. Mira, si el diablo va a estar dispuesto de levantar un Cristo falso, ¿qué tanto no le va a costar levantar un profeta falso? Vas a decir, pastor, pero es que el hermano es el que Dios ha usado. Te tengo más adelante una porción bíblica para que veas. Si Dios ha usado a una persona y está pasando una situación de un mensaje dudoso, sepas lo que vas a hacer. Eso lo dice la palabra de Dios. Versículo 24. Si está afirmando Jesús que se van a levantar, Jesús no está poniendo en duda, no, Jesús está afirmando que se van a levantar falsos cristos. Esto podemos también interpretar la Biblia por lo que dice, falsos profetas, Mateo 24. No hay que dudarlo, ¿sí? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Ojo con eso, ¿sabes por qué? Hay una situación que se vive hoy en día con las redes sociales. Hay muchos profetas, muchos hombres de Dios, mujeres de Dios que Dios los usa en revelación, les muestra los misterios espirituales para edificación, consolidación de la iglesia, pero viven una doble vida, viven una situación inmoral a través de las redes sociales. Hay profetas, hay hombres de Dios que Dios los usa, mujeres que Dios los usa, viviendo una vida inmoral, perversa, morbosa, pecaminosa, en adulterio, en fornicación, haciendo pecado sexual vía internet y tanta otra porquería. Y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios da cavidad a una doble vida, ¿sabes qué surge? Viene el diablo y se conecta en lo espiritual, en la mente de ese hombre, de esa mujer, y esta mujer piensa que Dios está hablando y está hablando en nombre de Dios y está pensando que es Dios quien le está dando la palabra, y como su parte interna, su conciencia no le marca y no le está causando ningún remordimiento, ¿sabes qué hace? Pues suelta la palabra pensando que es Dios. Ojo con eso, su doble vida hace confundir la voz de Dios, y cuando ya ella o él está hablando, está afectando la fe espiritual de la iglesia, que sin temor, sin duda, aceptan la palabra de ese hombre o de esa mujer. Hermano, analiza la vida pública en las redes sociales de un profeta. Analiza la vida pública de un hombre y de una mujer que Dios le da sueño y revelación dentro de tu iglesia. No lo dudes. Si tiene una doble vida, respeta a una persona, ama al prójimo como dice la Biblia, pero no le creas, eso dice la Escritura. Cuidado con eso. Es una situación que se genera en la iglesia, y el problema es que no causa internamente la iglesia, lo causa en otras iglesias que también están viviendo
están pasando una relación, espiritualmente hablando, en las redes sociales, y no tan solo en las redes, se convive, se fraterniza. Justamente hay hermanos que me hablan y dicen: pastor, tengo miedo, la iglesia ya no sabe qué hacer, ya no sabemos a dónde ir, esta situación que se está dando no sabemos si es espiritual, si son demonios, si no son demonios, no sabemos si ya es el anticristo, no sabemos. Mira, y me preocupa, de verdad, me preocupa que un hermano de 10 años, 5, 20 años en la fe, no te estoy hablando de un año, de 2 años de recién convertido, de más de 5 años, estén dudando de lo que ellos han aprendido y escuchado en la palabra de Dios. Es sorprendente eso. Esos mensajes nos están causando desorden de vida. Sí, mencionaba que, oye, ¿qué tiene que ver la ropa interior? ¿Qué tiene que ver con hábitos alimenticios? Y hablo de hábitos alimenticios sanos. No tiene nada que ver eso con los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y ya claro, esos mensajes que dicen: no pongan ropa interior porque la ropa interior es pecado, que deben de vestir, en el cielo no vamos a usar ropa interior. ¡Qué perverso! Ese mensaje no es de Dios. Hermana, que me estás viendo, y si tú sientes que conoces a esa persona, mira, dile: ¿sabes qué dice el pastor Elías? Ese mensaje no es de Dios. No digas lo que la Biblia no dice. Aquí en esta tierra usa la ropa que te muestre decencia ante la sociedad, que demuestre honrar tu cuerpo ante la sociedad, y usa la ropa interior adecuada, prudente. Mensajes que no vienen de Dios, despertando la lujuria, la perversidad inmoral en la iglesia y con las familias. Otros mensajes que coman solamente esto y no coman lo otro. ¿Qué cosa es eso? Quieren hacer a la iglesia vegana, y cuando tú que estás hablando esa palabra, a escondidas te comes filetes de carne. Piensa lo que estás haciendo y lo que estás hablando. Honra el ministerio profético que Dios ha puesto en tu vida. Honra el ministerio de revelación, el don que Dios ha puesto en tu vida para bendecir la iglesia. No caigas en descrédito. Ten cuidado con eso. Me duele el corazón, me duele mi relación con Dios cuando llego a escuchar personas que están confundidas porque dicen que el profeta, porque dicen que la revelación, que el sueño. Me hablan de mí, dicen: pastor Elías, tengo este sueño, ¿de qué se trata? Y le digo: hermana, está confundida por algo que está pasando. Recuerdo la llamada que me habla la hermana y me dice: pastor Elías, me urge hablar con usted, mire la situación que estamos viviendo en la iglesia es así, la iglesia no sabe qué hacer. Y yo le dije: hable con su pastor. Dice: es que mi pastor tampoco sabe qué hacer. No hay que tener miedo, la palabra de Dios, hermano, si no sabes lo que estamos viviendo, ponte de lleno, para todas tus actividades personales y dale prioridad a la palabra de Dios. Aliméntate del alimento espiritual. La palabra de Dios es la que edifica, es la que consolida tu vida, es la que restaura y te lleva a una reconciliación directa con Dios. Te desvía de Dios, te impide una oración fiel, una oración íntegra, una relación con Dios. Esos mensajes que andan circulando en las redes sociales te afectan la fe y tu cimentación de fe. Es triste. Leíamos ayer una porción bíblica y estamos analizando. Fíjate que vuelvo a recordar algo. Este mensaje surge por las llamadas que he recibido, las preguntas de algunos textos, hermanos, hermanas que me han hablado sobre lo que está viviendo, se está viviendo en las redes sociales. Mencionaba también anteriormente en el mensaje anterior, en la primera parte, de que hay visiones y revelaciones que hasta ponen día y fecha de caducidad. Tal día, tal hora no salgan porque va a pasar esto. Tal día, tales horas, otros mensajes, tomen aceite de olivo porque el que tome aceite de olivo no le va a pegar la infección, la enfermedad, el virus que anda circulando, la pandemia del COVID y cualquier otra enfermedad. Mira, ten cuidado con eso. Hay que tener precaución con lo que hablamos. No todo es de Dios. Hay que medir las palabras si es de Dios o no es de Dios. Dice la Biblia, Mateo 24:15, el que lee entienda. Hay que tener entendimiento, y si falta entendimiento, dice la Escritura, pide a Dios entendimiento. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, dice: como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La profecía para esos tiempos ya está escrita, mi hermano, ya está escrita. No le hagas caso. Si en tu iglesia no hay ministerio profético de revelación, sueños, no te preocupes. Tienes la palabra escrita y es más que suficiente.
Versículo 2, capítulo 2 de Apocalipsis, habla donde una iglesia no puede soportar a los que se dicen ser apóstoles y los haya falsos. ¿Sí? Debemos de probar los ministerios internamente de la iglesia. Debemos de empezar a meter a examen bíblico al que Dios usa en sueños, al que Dios usa en revelación, al que Dios usa en profecía. Mételo a escudriñar la escritura. Y si algo está mal, dile: hermano, lo siento. Recuerdo que en una iglesia que yo pastoreaba, una hermana estaba pasando por una situación, y hasta que un día le dije: hermana, permítame, eso que usted habla, ¿cómo es que escucha la voz de Dios? Y después de que empezó a titubear, a hablar, le dije: hermana, cada vez que usted vaya a hablar, no lo diga públicamente. Yo soy el pastor, hágamelo saber a mí, por favor, conmigo. Y yo me encargo de decirlo a la iglesia. De ahí en adelante la hermana dejó de profetizar. ¿Qué estaba pasando? Había un espíritu que quería dañar la relación de la iglesia con Dios. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, sobre la famosa profetisa que estaba metido, el espíritu de profetisa que estaba metido en la iglesia, y había una iglesia que la toleraba. Dios dice: le he dado tiempo que se arrepienta. Y si Dios no ha quitado de la tierra a esos profetas falsos, a esos visiones falsas, a esos hombres y mujeres que dicen que Dios les muestra cosas y no es de Dios, es porque les da tiempo para que se arrepienta. No es para que sigan dañando a la iglesia o porque Dios esté de acuerdo con ellos. No, Dios da tiempo para que se arrepienta. Dice la Biblia en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis: pero en cuanto a los demás, a cuantos no tienen esa doctrina, a los que no creen en esa forma, a los que no dan cavidad y no creen en esa palabra que va fuera del contexto bíblico, dice Jesús en esa carta: no voy a imponer otra carga. En otras palabras, son libres de culpa, con ellos no hay problema. Por lo tanto, retén lo que tienes, dice la Escritura, hasta que yo venga. Ahora bien, vamos a Deuteronomio. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Estamos en los últimos minutos de esta tercera parte de Psicosis o Fe. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22. Dice, y presta atención a esto: el profeta que tuviere la presunción de hablar. Hermano, hermana, que Dios te use en profecía, y si en tu iglesia no creen en la profecía, perteneces a una asociación que piensan que los dones y los ministerios de los apóstoles ya fueron para los tiempos pasados, es muy respetable tu pensamiento, tu postura, y quiero que también prestes atención por lo que dice la Escritura en cuanto al ministerio profético. Hablo con respeto a todos los profetas que las iglesias localmente tienen, ¿de acuerdo? Dice Deuteronomio 18, 20: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que le hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta tiene que morir. Alguien que hablara en nombre de Dios, pero no es de Dios, dice la Escritura, él no tiene que estar ahí. Corta con él. Eso es lo que se interpreta hoy en día. No vas a llegar a matarlo, no, eso no lo hagas, no, es dejar de tener una relación espiritual con él. Versículo 21: y si tuviere en tu corazón una pregunta, y esta pregunta es la que surge hoy en día, por la cual muchos me han hablado, me han contactado: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo vamos a distinguir entre lo que sí y lo que no? Entre aquello que sí ha venido de Dios y aquello que no viene de Dios, cuando es la misma persona. ¿Cómo voy a creer si eso no es de Dios, cuando ya me había hablado y era bendición para mi vida, y ahora que no es de Dios? Mira, hermano, aunque la misma persona te habló bien y después te habló mal, te voy a decir lo que dice la Escritura. Lo tienes ahí, Deuteronomio 18, 22. Dice: si el profeta hablara en mi nombre y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Por eso es que para esos hermanos que ya pusieron fecha de caducidad, que te encierres, que no salgas, que tal día, que tal hora, no le creas. Hay un mensaje que ya tiene años circulando en internet, que para mañana no salgan, el próximo jueves, próximo martes, el próximo lunes voy a cambiar día para no ser algo directamente contra esa persona, que no salgan porque va a venir un temblor muy fuerte, y empieza a dar detalles de todo lo que va a pasar, que quédense en casa, que pónganse a orar, y de verdad que me sorprendió la primera vez que lo dijo, y le dije a la persona
persona que me lo compartió, ¿me puede dar la fuente de dónde viene? Es que me lo compartieron. Y es una situación que hay que tener cuidado en esa área. Pero dice la Escritura, Deuteronomio dice, no tengas temor de él, no tengas temor de quien Dios no está usando. No tengas temor, tú tranquilo. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4. Deuteronomio 13, 1 al 4, dice el versículo 1, cuando se levantara en medio de ti profeta, escucha bien esto, aleluya, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios. Viene a un profeta, un soñador, y te anunciare algo bueno. Y si se cumpliese lo que dijo o anunció él, diciendo, si lo que él dijo se cumplió, y después te dice, vamos en dioses ajenos. Después de eso te dice, vámonos en dioses ajenos. Y después de eso te dice, mira que no vayas a la iglesia, o mira que el pastor está loco, o mira que el hermanito aquel es así, y empieza a meterte cizaña, empieza a meterte temor, empieza a meterte malos pensamientos contra otras personas. No le hagas caso. Bueno, déjame seguir leyendo, aunque tú tienes también una Biblia ahí a la mano. Deuteronomio 13, 1 al 4. Y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Hay hermanitos también que Dios usa en profecía según que Dios usa en profecía, y dice, vámonos de esta iglesia porque aquí el pastor, aquí la iglesia, y te llevan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Tampoco es de Dios. El hombre, la mujer que Dios usa en visión, revelación, profecía, está sujeto a un ministerio local de una iglesia. Si empieza a andar de iglesia en iglesia, no es de Dios, no le tengas temor. Es más, no dudes, tú sigue viviendo conforme a la palabra. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. No prestes atención, dice Jehová vuestro Dios, no está. Fíjate, voy a repetir eso. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová. O sea, si viene alguien y Dios usó para bien, y después empieza a dar una profecía que va en contra del ministerio, de la palabra escrita, de lo que Dios ya dejó a los apóstoles, profetas, a los inspirados por Dios para escribir las Sagradas Escrituras, sigue leyendo aquí. Dios os está probando para saber si amas a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios te está probando, Dios está probando a la iglesia. Dios está probando al pastor, Dios está probando el ministerio local, a ver si tienen autoridad para ceñir, para sujetar a una persona que empieza a salirse de la voz de Dios. Versículo 4 de Deuteronomio capítulo 13. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Fíjate lo que dice, aleluya. A él vas a temer. Guardaréis sus mandamientos. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Escuchar la voz de Dios es prestar atención a lo que está escrito. Esta es la profecía que no cambia y no falla. Esto es la palabra de bendición para tu vida. Debes de escuchar la voz de Dios, y a Dios vas a servirle y a Dios vas a seguir. Este versículo 4 menciona a 4 cosas que debemos hacer. Primero, guardar sus mandamientos. Segundo, escuchar la voz de Dios. Tercero, servir y seguir. Servir y seguir son 2 cosas diferentes. 4, te las repito: guardar, escuchar, servir y seguir. Esto es lo que Dios está hablando en Deuteronomio. Por lo tanto, mi hermano, si te sientes perturbado por los mensajes, visiones, por las revelaciones que surgen en la iglesia, no tengas miedo. Deuteronomio nos dice tal acción. Pero vamos a un versículo de la Biblia que está en Mateo capítulo 24, 35, Marcos 13, 31, Lucas 21, 33, repito, Marcos 24, 35, Marcos 31, 13, 31, Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este versículo está igualito en los 3 escritores. Mateo, Marcos, Lucas, ¿se pusieron de acuerdo? No. Quiero decirte algo: fue el Espíritu de Dios que llevó a Marcos, a Mateo y a Lucas a escribir lo que Jesús dijo verdaderamente. Mis palabras no pasarán. Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice:
en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Eso dice Hebreos 1:2. Quiero que recuerdes que lo que está aquí escrito es lo que Dios nos ha dejado por medio de Jesucristo. Aleluya. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que acomodarle, no hay que adaptarle. La visión, la revelación que Dios te da para edificación de la iglesia, para las familias de la iglesia, tiene que estar cimentada en esta palabra. Si no, entonces ten cuidado con lo que estás hablando. San Juan capítulo 12, versículo 48. San Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, y habla de esta escritura, tiene quien le juzgue. Oye bien, el que rechaza y no recibe las palabras de Dios, tiene quien le juzgue. Dice Jesús, la palabra que he hablado, ella le juzgará. La palabra escrita va a juzgarte. Hermano pastor, debes de saber que el mejor modelo para el ministerio profético es esta palabra escrita. Tú dices que Dios te ha dado un hombre, una mujer para profecía, para revelación, para sueño, pero no quiere vivir sujeto, no paga sus diezmos, no ofrenda, no coopera, no participa, casi no ora, y cuando lo pones a orar se duerme, hace una oración tímida, una oración sin miedo. Mira, no tengas preocupación, no es un don que viene de parte de Dios, porque Dios usa a las mujeres y hombres de Dios que se sacrifican, que oran, que son servidoras, que son personas dispuestas para servir a Dios, que se sujetan a un pastor ante cualquier situación. Yo quiero recomendarte 4 cosas y ya estoy terminando. La mejor interpretación bíblica contextual presente al entorno social es la siguiente. Primero, ver con atención los aconteceres sin temor. Todo lo que está sucediendo sin temor, míralo. No tengas miedo que la pandemia, que la enfermedad, que si la medicina, que si la economía, que si las materias primas para la comida, ya no tengas temor que si hay o no va a haber para comer. Dale gracias a Dios. Tú y yo somos bendecidos por ser testigos. Alégrate y gózate, pues somos testigos del cumplimiento de las Escrituras. Eso en relación a lo que ves, a lo que oyes. Con respecto a escuchar lo que los profetas dicen, respeta lo que digan. No critiques porque Dios no te llamó a criticar. No murmures porque Dios no te llamó a murmurar. Hay una persona en la iglesia que se llama pastor, es el obrero, es la persona responsable, el obispo, el supervisor, el diácono, alguien de acuerdo a la organización. Es una autoridad puesta por Dios para llevar juicio, para medir, para cortar donde tiene que cortar de acuerdo a la palabra. ¿Sí? No difames a nadie. Escuchas, presta atención, calla y fija tu fe en las Escrituras, sin dejar que esa palabra, esa visión entre a tu mente y entre a tu corazón. Cierra puertas. En cuanto a tu forma de vivir, tu forma de estar, para que me entiendas, vive en santidad, vive en temor a Dios, perdona toda ofensa, sé humilde y honra a Dios en tu vida. Te la repito, vive en santidad, vive en temor a Dios, perdona, sé humilde y honra a Dios en tu vida. Acuérdate que eso todo tiene que ver con obediencia a su palabra. Por último, de estas recomendaciones, empieza a abrir la Biblia, conoce las Escrituras. Por medio de tu pastor, hazle preguntas que tú no conoces. Y si tú dices, es que mi pastor no sabe, es que mi pastor casi no conoce eso, pues pídele a tu pastor que investigue, porque él es la fuente más confiable para interpretar la palabra de Dios para tu vida. No se te ocurra consultar otras fuentes que no son de recomendación confiable, o posiblemente pregúntale a tu pastor: pastor, fíjese que yo escuché esto, mire esto, hay este video, hay este predicador en internet, ¿cómo lo ve usted? Y si el pastor te dice sí hermana, sí hermano, entonces préstale atención, porque no todos los mensajes proféticos son adecuados para bendecir tu fe y preparar tu vida para el arrebatamiento de la iglesia. A quien Dios puso al frente es el responsable de ayudarte a entender la palabra. Él es el inmediato. Guárdate para la salvación. Pero si en tu iglesia hacen más caso de la profecía oral, entonces solo apégate a lo escrito, asiste a los cultos y deja que Dios sobre tu vida. Termino con una oración. Termino pidiéndote que no te sueltes de la mano de Dios,
escuches, veas lo que oigas, lo que sientas, lo que sientas, lo que te digan, aunque sea tu familia, aunque sea quien sea, tú sigue escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Cierra tus ojos y vamos a orar. Tu amigo, siervo de Dios, Elías Toledo Hernández, te invito a que te suscribas y sigas nuestros canales. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga bendición a la vida de las familias, de las iglesias, de los hermanos que de una u de otra manera están siguiéndonos en las redes sociales, están escuchando este video, están escuchando este audio, están siendo bendecidos, están llevando esta palabra a muchas otras iglesias, a otras naciones donde ellos están siendo bendecidos. Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándoles, Señor, que ellos puedan comprender los propósitos tuyos, Señor, y que las voces que han sonado en la iglesia, mi Dios amado, son para poner a prueba nuestra fe, que no nos tenemos que mover, que no nos tenemos que sacudir de la palabra que tú nos has dejado escrita. Bendice en el nombre de Jesús cada vida, cada hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Te repito, Dios puede bendecir tu vida, no lo dudes. En este video vamos a añadir las citas bíblicas en las cuales hice referencia en este mensaje. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.